Hola, buenas noches. Mi nombre es Darwin Reyes, pasante de la carrera de Derecho en la Universidad de CEUTEC, Tegucigalpa, Honduras. En este video vamos a hablarle acerca de las formas de gobierno en la civilización romana. Comencemos. La historia de la civilización romana se puede dividir en tres grandes periodos: la monarquía, la república, el imperio. El imperio se dividió en dos: el principado e imperio absoluto. El primer periodo de la historia romana, que es la monarquía, comprende desde la fundación de Roma en el año 753 a.C. hasta el año 510 a.C. Pero vamos a poder ver lo que significa monarquía. Atentos, monarquía, un nombre femenino, el primer significado es forma de gobierno en la que la jefatura del Estado reside en una persona, ya sea rey o una reina. Este cargo habitualmente vitalicio al que se accede por derecho o de forma hereditaria. La segunda es un Estado gobernado por un monarca. Eso es lo que significa monarquía, para que podamos ir viendo la forma de gobierno que tenía Roma en sus inicios. La verdad, no se conoce mucho acerca del origen de esta ciudad, pero es famosa por la leyenda, esta leyenda que cuenta que dos hermanos gemelos, Rómulo y Remo, hijos de Rea Silvia y el dios Marte, así como nietos del rey Alba Longa, a quien destronó su tío, por lo que fueron los gemelos echados al río Tíber para que no pudieran reclamar el trono. Se cuenta que los gemelos fueron amamantados por una loba, y educados por un pastor y su esposa. Pero estos muchachos, al crecer, escucharon la historia, conocieron cómo habían ido a parar a ese lugar y planearon derrocar al usurpador, ¿verdad? Y restituyeron al trono al abuelo y deciden fundar su propia ciudad en el monte Palatino en el año 753. Pero había un conflicto en ese entonces. Les mencionaba anteriormente que monarquía es cuando una sola persona gobierna. Y los dos gemelos se ven en una encrucijada. Al no poder haber dos reyes, Rómulo asesina a su hermano Remo y se convierte así en el primer rey de Roma, la cual esta ciudad era poblada por varios fugitivos de otras regiones o de otros lugares, otras aldeas, por decirlo así, otras ciudades, y se consolidó con el rapto de las hermanas Sabinas. Las hermanas Sabinas. Le voy a contar esta historia acerca de las hermanas Sabinas, del por qué se cuenta esta historia del rapto de las hermanas Sabinas. Pongamos mucha atención, que esto es muy importante en cuanto a esta historia en la fundación de Roma. El rapto de las Sabinas es un episodio mitológico que describe el secuestro de las mujeres de los sabinos por los gobernantes o los fundadores de Roma. Según este mito, en la Roma de los primeros tiempos existían muy pocas mujeres. Y Rómulo, para solucionar este problema, se inventó unas pruebas deportivas en honor al dios Neptuno, en las que invitó a pueblos vecinos, ¿verdad? Y acudieron varios pueblos, varias ciudades que estaban ahí alrededor de Roma, y también los sabinos, gobernados o encabezados por el rey, las esposas y sus hijos. Me imagino que los romanos, encabezados por Rómulo, ya tenían un plan de cómo iban a secuestrar o cómo iban a raptarse a estas mujeres sin que hubiese una guerra ahí, porque según la historia no hubo una guerra ahí. Prácticamente a una señal, cuenta la historia que cada romano agarró a una mujer y hicieron recular, o sea, echaron a los demás, a los hombres, me imagino a los niños, los echaron fuera de la ciudad, ¿verdad? Y no hubo una guerra, ¿verdad? Los romanos, para intentar aplacar la furia de estas mujeres y convenciéndolas de que lo único que ellos querían era que ellas fueran sus esposas y que ellas deberían de sentirse o debían sentirse
privilegiadas por formar parte de una familia que era elegida, o un pueblo elegido por los dioses. Ellas no podían sentirse de otra manera, sino que debían de sentirse orgullosas según los romanos. Estos romanos se la creían, por decirlo así. Entonces, las sabinas pusieron un requisito a la hora de contraer matrimonio, que en el hogar ellas solo se ocuparían del telar, sin verse obligadas a realizar otro trabajo doméstico. Digamos, ellas no querían hacer otra cosa que, me imagino que era costurar, qué sé yo. Pero también ellas se tenían que ver como las gobernadoras de la casa. Años más tarde, ya se imaginan los sabinos buscando venganza, planeando cómo iban a vengar esta doble traición, esta traición que habían recibido por parte de los romanos. Atacaron a los romanos y los fueron acorralando hasta el Capitolio. Pero ¿cómo llegaron los sabinos a poder recular o a arrinconar prácticamente a los romanos? Alguien tuvo que haberles ayudado. Había una mujer romana que se llamaba Tarpeia, quienes les ayudó a entrar hasta el Capitolio, hasta el lugar donde estaban. ¿A cambio de qué? A cambio de oro. Ella quería los brazaletes que llevaban los sabinos, que eran de oro, a cambio de que ella les iba a ayudar a poder entrar hasta donde estaban los romanos. Viendo con desprecio la traición de la romana a su propio pueblo, aceptaron el trato. Pero en lugar de darle joyas, la mataron aplastándola con sus pesados escudos. La traición le costó caro a esta persona. Según la leyenda donde murió esta mujer, se le llama Roca Tarpeia. Pero el final realmente no es lo que me imaginé. Cuando yo leo cómo se da el final, realmente es decepcionante, por decirlo así. Cuando se iban a enfrentar, parecía que esta era la batalla final prácticamente. Pero las sabinas se interpusieron entre los dos ejércitos combatientes, ¿verdad?, para que dejasen de matarse. Y ahí estas mujeres hicieron razonar a los dos ejércitos y al final hicieron banquete, se reconciliaron, hicieron tratado de paz y colorín colorado, ahí es la historia de las sabinas. Bueno, volviendo a la historia en cuanto a la monarquía, durante este periodo Roma es una ciudad-estado, es decir, un agrupamiento de hombres libres establecidos sobre un pequeño territorio, todos ellos dispuestos a defenderlo contra cualquier injerencia extraña y conjuntamente partícipes de las decisiones que importaban al interés común. La célula primaria de esa ciudad-estado es la familia, siendo el jefe de esta el paters familia, el varón, a quien se someten todos los bienes y las personas. De la agrupación de varias familias surgen los gens, que son gentes, sometidas a un pater gentis, que es un ascendiente en común a todos ellos. En este entonces la población se divide en tres grandes tribus, provenientes de las estirpes fundadoras según la tradición, es decir, los latinos, los sabinos y los etruscos. Cada una de estas tribus tiene 10 curias conformadas a su vez por 10 gentes, cada una formando la asamblea general de los patricios. A esta primera población se fueron uniendo otras personas que buscan la protección de los gens, por lo que se comienza a distinguir entre patricios, que son pertenecientes a las gens fundadoras de Roma, y los plebeyos. A lo largo de este periodo, el poder descansa en tres órganos: el rey, senado y comicios. Pero el rey es el sumo sacerdote, el jefe del ejército, el juez supremo y jefe rector de la ciudad-estado, y ejerce su poder de manera vitalicia. El senado es un órgano asesor del rey, conformado en principio por los paters de las pater gens de las gens fundadoras,
Además de asesorar, tiene la función de decidir sobre la validez de los acuerdos tomados por las asambleas populares, así como tomar el poder provisionalmente en ausencia del rey mientras se aclara un nuevo sucesor. Los comicios. Los comicios son las reuniones del pueblo para tomar decisiones de interés general, como la elección de un nuevo rey a propuesta de cierto miembro del Senado, ¿verdad? Los historiadores mantienen o sostienen que Roma estuvo gobernada por 7 reyes en este periodo, ¿verdad? Siendo el primero Rómulo, a quien le sucede Numa Pompilio, Tulio Hostilio Ancomarcio, Tarquino el Antiguo, Servio Tulio y por último Tarquino el Soberbio. Pero cada uno de estos reyes se caracteriza su gobierno por su trabajo en alguna área específica. De esta manera Rómulo estableció el Senado. El segundo monarca, Numa Pompilio, se le atribuye la introducción de las prácticas religiosas. Posteriormente el poder militar por los monarcas Tulio, Hostilio y Ancomarcio. El siguiente monarca, Tarquino el Antiguo, se caracterizó por aumentar las funciones del Senado, así como el número de integrantes. Por su parte, Servio Tulio, con la reforma serviana, realiza censos económicos y se crean así los comicios por centurias. El último de los reyes de esta época, Tarquino el Soberbio, se consideraba un déspota y con pretensiones absolutistas, por lo que termina siendo destituido y desterrado. Por lo que se refiere al Senado, como se mencionó, fue creado por Rómulo con la finalidad de ser un órgano consultivo a través de los senadoconsultos. En principio se conformó por 100 miembros escogidos por el rey, hasta que Tarquino el Antiguo los aumentó a 300 miembros. Los comicios toman su nombre del lugar en donde se reúne la asamblea de ciudadanos llamado comitium y se reúnen por convocatoria del rey. Los primeros comicios se realizan por curias, que es la división de las tribus fundadoras de Roma, como mencionamos anteriormente. En estas el voto es por curia y no por el número de sus integrantes, siendo válida una decisión aprobada por la mayoría que es revisada por el Senado. Posteriormente la ciudad y la población crecieron, por lo que se mandaron a hacer censos económicos y se instauran los comicios por centurias, las cuales son agrupaciones organizadas de acuerdo con la riqueza de sus miembros. Por ejemplo, los individuos que poseían más de 100.000 haces, los haces eran la moneda de cobre en esta época, se agruparon en 80 centurias, denominadas de primera clase. Estos comicios tienen una función militar, puesto que se determina también la capacidad de armamento que pueden aportar al Estado. En consecuencia, en este primer periodo no se trata de una monarquía absoluta. Está nivelado por los comicios el Senado, puesto que el rey es electo por los miembros y se ejerce con la asesoría del Senado. El derecho se genera principalmente de acuerdo con las costumbres de los antepasados, con un trasfondo religioso importante. Bueno, en cuanto al segundo periodo, que es la República, este periodo de la historia romana caracterizado por un régimen de gobierno republicano como forma de gobierno, ¿verdad? El inicio de la República Romana se sitúa en el 509 a.C. hasta el 27 a.C., cuando se puso a fin a la monarquía romana con la expulsión del último rey, Lucio Tarquino el Soberbio, y duró más de 450 años, ¿verdad? Del 509 al 27 a.C. Luego de una serie de conflictos por el poder
a través de una serie de guerras civiles llamadas las guerras púnicas, que desembocaron en el Imperio Romano. El paso de la República constituyó el triunfo de una revolución social encabezada por la nobleza romana, o sea, los patricios. Este grupo, conformado por hombres ricos, dio forma a un sistema que permitiría controlar el poder político a través de sus tres instituciones: las asambleas o comicios, el Senado y las magistraturas. Fue una época marcada por las guerras de expansión y conquista por un lado, y por cambios políticos y sociales por otro lado. Bueno, continuamos. La verdad es un tema interesante, importante conocer acerca de esta historia, pero seguimos. Como les decía al inicio, ahorita yo les voy a hablar del imperio, que es el tercer periodo, ¿verdad? Pero este tercer periodo se divide en dos grandes etapas: el Principado y el Imperio Absoluto. La primera etapa, que es el Principado, nos ayudará nuestra compañera Lisette Sagastume. Muy buenas tardes, abogada. Mi nombre es Lisette Sagastume. Yo les voy a hablar sobre lo que es el Principado, también llamado como diarquía, que se produce en el tercer periodo de Roma, que abarca desde el año 27 a.C. con la llegada de Augusto hasta el periodo 284 después de Cristo con la llegada de Diocleciano. Diarquía, un gobierno de dos cabezas, donde se encuentra el príncipe, que era simplemente un ciudadano al que se le reconocía una mayor autoridad, razón de la cual el Senado y el pueblo romano se le concedía una serie de honores. Los poderes que tenía el príncipe era potestad tribunicia y el imperio proconsular. Las fuentes formales del Principado son las costumbres, que son las cosas que se hacen sin ningún documento, pero al final se vuelven ley. La ley es todo lo que una sociedad se normaliza y está por escrito, está por escrito en un documento formal de cómo se tienen que hacer las cosas. El Senado son las acciones jurídicas que el Senado hacía, por ejemplo, como era la toma de decisiones. Requisitos es todo lo que el pueblo quiere y el César le preguntaba a su pueblo. También tenemos la jurisprudencia, son las opiniones de los expertos de la ley, de la ley. También están los magistrados, donde se le hacía una consulta. Las constituciones imperiales, mandata, es donde el César ordena a un gobernador. Edicta es donde ordena César al pueblo directamente. Decreta es cuando César le dice a su pueblo y él es un juez y resuelve el problema. Y presbicta, persona normal que le pregunta al César y él le respondía. El periodo del Imperio Absoluto es de decadencia para la civilización romana, con constantes levantamientos y guerras civiles, además de las invasiones bárbaras. Y en el aspecto jurídico era de muy poca creación, ya que solamente se ordena y se compila lo ya dispuesto en épocas anteriores. Durante esta etapa se concentran todos los poderes en el emperador. El emperador Constantino, en el año 330, traslada la capital del imperio a la ciudad de Bizancio y la llama Constantinopla. Además de que adopta la religión católica y la reconoce como la religión oficial de todo el imperio. Posteriormente, Teodosio I, en el año 395, divide el imperio entre sus hijos, creando así el Imperio Romano de Occidente bajo el emperador Honorio, con sede en la ciudad de Ravenna, y el Imperio Romano de Oriente, que recae en Arcadio y se mantiene en Constantinopla. Las invasiones bárbaras permiten que el imperio en Occidente caiga rápidamente, siendo en el año 410 que Roma es saqueada por el rey bárbaro Alarico, y en el 476 el emperador vigente llamado Rómulo Augustulo se rinde ante las invasiones germánicas y es sustituido por Odoacro,
en tanto que el imperio de Oriente subsiste hasta el año 1453, cuando Constantinopla es tomada por los turcos. Bueno, en resumen y a modo de conclusión, la monarquía fue la primera forma de gobierno, la primera forma política de Roma, desde el año 753 hasta el 509, ¿verdad? El origen de la monarquía es impreciso. Dicen que está vinculado a la mitología romana, que comienza con la llegada del troyano Eneas, que huía porque estaban destruyendo su ciudad. Eneas fundaría la ciudad de Lavino y su hijo, Ascanio Alba Longa, de cuya familia real descenderían los gemelos Rómulo y Remo, los fundadores de Roma. Sabemos que aquí fue en la monarquía donde existieron los 7 reyes, ¿verdad? Luego la república en el año 509, ¿verdad? Una vez puesto el último rey de la monarquía, ¿verdad? Esta nueva forma política imperaría en Roma hasta el año 27 a.C. Este periodo fue bastante tenso en todo su recorrido por las luchas entre patricios y plebeyos, ¿verdad? Los patricios poseían la mayor parte de las tierras y monopolizaban el gobierno de la ciudad, y entonces los plebeyos aquí querían más derechos, y bueno, así fue la lucha en cuanto a este periodo, ¿verdad? La república expandió su poder sobre los poligriegas, conquistó las costas de Oriente Próximo durante esta etapa del siglo II a.C. al siglo I. Aquí en este periodo Roma tuvo grandes cambios políticos provocados por la crisis en consecuencia de un sistema que estaba acostumbrado solo a dirigir a los romanos y no para controlar un gran imperio. Hubieron 3 grandes guerras civiles que sacudieron esta república, dando lugar a una nueva etapa en la historia de este imperio o de Roma, de la historia en Roma, que fue el Imperio Romano. El imperio lo abarca en el año 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Octavio Augusto sería el primer emperador, acaparando los poderes del cónsul vitalicio, emperador y gran pontífice. Posteriormente llegan los periodos de crisis al imperio con el fin del mandato del emperador Teodosio I, que fue el último emperador en gobernar prácticamente todo el mundo romano. Finalmente llega lo que se conoce como la caída del Imperio Romano, ¿verdad? Con la división, ¿se acuerdan? Que la división de Rómulo Augusto, ¿verdad? El último gobernador de Occidente, que fue destruido por Odraco, el jefe de la tribu germánica de los érulos. Aunque el Imperio Romano de Oriente sobrevivió 1000 años más. Esto es todo de parte de nosotros, nuestra participación. Esperamos pueda ser de ayuda, ¿verdad? Para ustedes, y pues no, gracias. Hasta luego.